¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que ayunan y parecen no recibir nada, mientras otras regresan transformadas, llenas de fuego y claridad espiritual? Cara pensativa, hoy quiero desafiarte con una declaración provocativa. El ayuno no es magia, no es dieta, no es un truco para torcer el brazo de Dios, es un camino secreto de rendición y poder. Piénsalo, Bartimeo gritó a Jesús en medio del ruido de la multitud y fue escuchado porque no se detuvo. Jung decía que el alma que se enfrenta a sus sombras encuentra su verdadera libertad. Salomón, en toda su sabiduría, insistía que la voz de Dios se oye en el silencio del corazón. ¿Qué tienen en común estas imágenes? Todas nos llevan a la misma verdad. Hay un punto en la vida donde el ruido debe callar para que la presencia hable. En este vídeo vas a descubrir cómo el ayuno se convierte en llave de consagración, cómo rompe la spiritual oppression que te roba sensibilidad, cómo abre tus oídos al susurro del Espíritu y prepara el terreno para escuchar claramente la voz de Dios. Libro abierto. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos, los secretos escondidos que se revelan cuando decides rendir tu cuerpo para exaltar tu espíritu. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender aquí puede cambiar para siempre tu manera de orar, de escuchar y de caminar con Dios. Cara sonriente levantando las dos manos, mano blanca indicando hacia la derecha, y antes de seguir, te invito, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta y comparte este mensaje con alguien que también necesita romper cadenas invisibles y oír la voz del cielo. ¿Has pensado alguna vez que el ayuno funciona como una especie de moneda para obtener lo que deseas de Dios? Muchos creyentes lo ven así, como si fuera una transacción. Yo dejo de comer, yo sufro, yo me sacrifico, entonces Dios tiene que responder, Él me debe algo. Pero esta idea es un espejismo. El Creador del cielo y de la tierra no es un comerciante cósmico al que podamos manipular con nuestro estómago vacío. El verdadero poder del ayuno no está en convencer a Dios, sino en rendirse a Él. Cuando ayunamos desde la perspectiva equivocada, lo único que conseguimos es hambre. El cuerpo se queja, la mente calcula las horas, y el corazón sigue lleno de orgullo y autosuficiencia. Pero cuando ayunamos como un acto de rendición, algo distinto ocurre, el alma se silencia, la carne pierde su voz dominante, y el espíritu se alinea con los propósitos eternos de Dios. Ese es el misterio del ayuno, no es una estrategia de manipulación, es una declaración de dependencia. Imagina un soldado en medio de una batalla. Sus armas se le caen de las manos, su fuerza se agota, su estrategia no funciona. Alza entonces una bandera blanca, no para perder, sino para reconocer que la única victoria posible es la que viene de lo alto. Así es el ayuno, levantar la bandera de la rendición, soltar el control, reconocer que no podemos vencer solos la spiritual oppression que nos rodea. Porque sí, hay una spiritual oppression que se infiltra en lo cotidiano. Nos presiona con pensamientos de autosuficiencia, nos convence de que podemos controlarlo todo, nos distrae con deseos que nunca se sacian. El ayuno desarma esas voces. Es como si cada día de abstinencia fuese una tijera que corta un hilo invisible de opresión, hasta dejar el alma ligera, sensible, capaz de escuchar lo que antes no podía. Pero seamos sinceros, ¿qué es más difícil, dejar de comer o dejar de controlar? Muchos pueden pasar horas sin alimento, pero no soportan pasar un minuto sin opinar, sin defender su punto, sin querer que todo se haga a su manera. El ayuno confronta eso. El hambre física es solo la superficie. La verdadera batalla ocurre en lo profundo, cuando enfrentamos nuestro ego, nuestro orgullo y nuestras ganas de manipular incluso lo divino. Déjame contarte una escena. Un hombre decide ayunar. Cierra la nevera, apaga el teléfono, se sienta en silencio. Al principio, lo único que oye es su estómago rugiendo. Pero después de un tiempo, comienza a percibir otro ruido, los pensamientos que lo acusan, las memorias que lo persiguen, la ansiedad que lo devora. Todo eso es spiritual oppression que había quedado enterrada bajo rutinas y distracciones. Ahora, en el silencio del ayuno, sale a la luz. Y aunque duela, es ahí donde empieza la verdadera rendición, entregarle a Dios no solo la comida, sino los miedos, las heridas y las cadenas invisibles. ¿Te das cuenta? El ayuno es como entrar en un cuarto lleno de espejos. Cada espejo refleja una parte de ti, tus ambiciones, tu necesidad de reconocimiento, tus inseguridades, tus ansias de controlar. Día tras día, esos reflejos parecen reales. Pero cuando ayunas, esos espejos comienzan a empañarse, a quebrarse, hasta que queda uno solo, limpio y puro,
el rostro de Cristo. Y frente a ese espejo no hay negociación posible, solo entrega. El ayuno auténtico te cambia la mirada. Ya no te enfocas en lo que Dios te debe, sino en lo que Él quiere transformar en ti. Descubres que el verdadero resultado no es recibir algo externo, sino ser libre internamente de la spirituelle Pression que endurecía tu corazón. Es en esa rendición donde la carne pierde poder y el espíritu encuentra libertad. ¿No es curioso? El mundo nos dice que rendirse es perder. Pero en el reino de Dios, rendirse es ganar. Es ganar sensibilidad espiritual, es ganar libertad del ego, es ganar la capacidad de escuchar al Espíritu Santo en lo profundo. Y cuanto más nos rendimos, más descubrimos que el ayuno no se trata de lo que dejamos de comer, sino de lo que dejamos de controlar. Ahora la pregunta inevitable surge: si el ayuno es rendición, ¿qué sucede cuando alguien lo practica con el motivo equivocado? ¿De qué sirve dejar de comer si el corazón sigue lleno de orgullo? ¿Qué sentido tiene abstenerse de alimentos si lo único que se alimenta es el ego? El ayuno fue diseñado como un arma de quebrantamiento, pero cuando nace de un motivo equivocado se convierte en un cascarón vacío. Muchos lo practican como una forma de competencia espiritual, como si dijeran: yo ayuno más que tú, yo aguanto más horas, yo soy más fuerte. Y en ese momento, el centro del ayuno ya no es Dios, sino el yo. La verdad es clara: el ayuno no puede sostenerse en la vanidad. Un corazón que busca reconocimiento humano nunca romperá las cadenas de la spirituelle Pression. Porque mientras aparenta espiritualidad, sigue cautivo de la misma opresión que dice combatir. Esa contradicción apaga el poder que debería liberar y transforma el ayuno en una simple dieta disfrazada de consagración. Jesús advirtió contra esto. Dijo que cuando ayunemos, no debemos hacerlo con rostro triste, ni mostrar a los demás lo que estamos practicando. Los hipócritas hacen exactamente eso: quieren ser vistos, aplaudidos, admirados. Y reciben su recompensa, la aprobación pasajera de los hombres. Pero el cielo no se mueve por aplausos humanos. El cielo responde al corazón sincero, al alma quebrantada, al espíritu que reconoce su necesidad. Imagina esta escena: un hombre decide ayunar. Se levanta temprano, evita el desayuno, suspira fuerte cada vez que pasa frente a una mesa de comida, deja que todos noten su esfuerzo. Pero mientras tanto, no abre la Biblia, no ora, no busca a Dios. Su único objetivo es que los demás digan: ¡qué consagrado está! Ese hombre no está tocando el cielo, está actuando en un teatro. Su sacrificio no sube como incienso, porque el fuego de su altar es falso. El verdadero ayuno no nace del deseo de mostrar santidad, sino de una hambre profunda por Dios. Es esa hambre que dice: prefiero escuchar tu voz que llenar mi estómago, prefiero sentir tu presencia que recibir elogios. Y ese clamor es el que atraviesa la spirituelle Pression que oscurece el alma. Porque donde hay sinceridad, hay libertad. Piénsalo bien: ¿qué mueve tu corazón cuando decides ayunar? ¿Lo haces porque quieres probarte a ti mismo, o porque sabes que sin la presencia de Dios estás perdido? ¿Lo haces porque otros lo hacen, o porque tu espíritu clama por un encuentro real? El motivo define el valor. Si el motivo está enfermo, todo el sacrificio se contamina. La motivación equivocada puede disfrazarse de espiritualidad. Es fácil engañar a los demás, mostrar un rostro cansado, hablar de tu sacrificio, contar cuántas horas has resistido. Pero no se puede engañar a Dios. Él ve más allá de las palabras, más allá de las apariencias, más allá de los rituales. Él mira la intención del corazón. Y si el corazón está lleno de orgullo, el ayuno queda anulado. La spirituelle Pression más peligrosa no siempre viene de afuera, muchas veces nace adentro. Es el orgullo que se disfraza de devoción, es la vanidad que se cubre con el lenguaje de lo sagrado. Esa es la opresión invisible que necesita ser rota. Y el ayuno, cuando nace del motivo correcto, tiene ese poder: desenmascarar el orgullo y liberar al alma de sus cadenas. Déjame contarte otra imagen: una mujer decide ayunar. Nadie lo sabe, no lo publica, no lo anuncia. En el silencio de su habitación, abre la palabra, ora con lágrimas, confiesa sus debilidades. Mientras el mundo sigue su ritmo, ella permanece oculta, pero el cielo la escucha. Ese ayuno no es teatro, es altar. Ese sacrificio no busca aplausos, busca transformación. Y en ese lugar secreto, las cadenas de la spirituelle Pression comienzan a romperse una por una. ¿Te das cuenta? La motivación lo cambia todo. El mismo acto, abstenerse de comer, puede ser un ritual vacío o un fuego encendido que asciende al trono de Dios.
Todo depende de por qué lo haces. El corazón es la raíz, y si la raíz está sana, el fruto será abundante. Pero si la raíz está enferma de orgullo, el fruto será amargo. Y aquí surge la pregunta inevitable: si el motivo es tan importante, ¿qué pasa con aquellos que ayunan pero solo convierten el sacrificio en una dieta espiritual? ¿Cómo distinguir entre abstinencia y consagración? Muchos reducen el ayuno a un simple ejercicio de autocontrol: hoy no voy a desayunar, esta semana no voy a cenar, voy a probar si aguanto 3 días sin comida. Y aunque la disciplina corporal tiene su valor, eso no es el corazón del ayuno. Porque el ayuno no fue diseñado para adelgazar ni para probar tu fuerza de voluntad, fue creado como un camino de consagración. El ayuno verdadero es una declaración: Señor, más que alimento necesito tu presencia, más que pan necesito tu voz. Cuando alguien deja de comer pero no busca a Dios, lo que hizo fue dieta. Puede bajar algunos kilos, puede sentirse fuerte, incluso orgulloso de haber resistido. Pero no experimentará transformación. Porque el poder del ayuno no está en el estómago vacío, sino en el corazón lleno de oración y palabra. La diferencia entre dieta y consagración está en qué haces con el tiempo y el espacio que el alimento deja. Si solo esperas que las horas pasen, hiciste dieta. Si conviertes ese tiempo en altar, hiciste consagración. Imagina a alguien que decide ayunar pero no cambia nada en su rutina espiritual. Pasa el día entero ocupado, mirando el teléfono, resolviendo asuntos, quejándose del hambre. Al final del día está cansado, irritable, y lo único que consiguió fue pasar hambre. Ese ayuno no rompe nada, no libera nada, no transforma nada. Es como un vaso vacío que nunca se llena. Ahora imagina otro escenario: una mujer decide ayunar. Cada vez que siente hambre, abre la Biblia. Cada vez que su estómago ruge, dobla sus rodillas. Cada vez que su mente le recuerda la comida, ella levanta sus ojos al cielo y dice: Señor, más que pan, te necesito a ti. Esa mujer no solo dejó de comer, se consagró. Y en esa consagración, las cadenas invisibles de la spirituelle Preschen comienzan a romperse. Porque donde hay hambre de Dios, hay libertad. Jesús lo dijo claramente: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ayuno es la oportunidad de vivir esa verdad. Es decirle al cuerpo: hoy no mando yo, manda el Espíritu. Es enseñarle al alma que el alimento físico no es suficiente, que hay una nutrición más profunda que sostiene incluso en medio de la debilidad. La spirituelle Preschen se alimenta de la carne fuerte, de los deseos sin freno, de la mente distraída. Pero cuando ayunamos en consagración, debilitamos la carne para fortalecer el espíritu. Es como si cada hora sin comida fuese un golpe a las cadenas invisibles. No un golpe vacío, sino cargado de oración, de palabra, de adoración. Y esas cadenas comienzan a ceder. Déjame mostrarte una imagen: un campo lleno de piedras. El agricultor llega, limpia la tierra, arranca las hierbas, quita los obstáculos. Ese es el ayuno: limpiar el terreno. Pero si el agricultor no siembra semilla, la tierra se queda estéril. Lo mismo pasa con el ayuno. Si no siembras oración, palabra y adoración, solo limpiaste el terreno, pero pronto las hierbas volverán. El ayuno sin consagración es un terreno vacío. Pero el ayuno con consagración es tierra fértil donde el Espíritu Santo planta algo eterno. Y aquí está la diferencia de los frutos. Una dieta produce orgullo o frustración: orgullo si aguantaste, frustración si no lo lograste. Pero la consagración produce quebrantamiento. El ayuno de consagración te lleva a reconocer tu fragilidad, tu dependencia, tu necesidad absoluta de Dios. Y cuando llegas a ese punto, la spirituelle Preschen pierde poder. Porque el enemigo se alimenta de tu autosuficiencia, pero se debilita cuando confiesas: no puedo solo, necesito al Señor. La consagración en el ayuno transforma incluso la manera en que percibes la realidad. De repente, un versículo que habías leído 1000 veces se enciende en tu espíritu. Una oración corta se convierte en río de lágrimas. Un silencio de minutos se convierte en un altar donde la voz de Dios se escucha fuerte. Eso no es dieta, eso es consagración. Eso no es disciplina externa, eso es transformación interna. ¿Sabes cuál es la mayor señal de que tu ayuno fue consagración y no dieta? No lo que sentiste mientras ayunabas, sino lo que quedó después. Si terminaste tu ayuno con más hambre de Dios, con más sensibilidad a su voz, con más humildad en tu corazón, entonces fue consagración. Pero si terminaste solo con orgullo por haber resistido,
o con alivio porque ya podías comer, entonces fue solo dieta. El ayuno de consagración es un arma poderosa contra la spiritual oppression. Porque mientras más te vacías de ti, más espacio das al Espíritu Santo. Y mientras más espacio él ocupa, menos poder tienen las tinieblas. Así, cada ayuno se convierte en un martillo que derriba murallas invisibles. Y aquí aparece la pregunta inevitable: si el ayuno como consagración abre tanto poder, ¿qué sucede con aquellas resistencias espirituales que no se quiebran solo con oración, sino que requieren precisamente la unión de ayuno y oración para ser vencidas? No todas las batallas se ganan con una oración corta. Hay guerras invisibles que no se rinden con palabras superficiales, hay cadenas que no se rompen con un simple Señor, ayúdame. Jesús mismo lo declaró: esta clase no sale sino con oración y ayuno. Y esa frase revela un secreto espiritual que muchos ignoran: hay fortalezas que solo ceden cuando el cuerpo se humilla y el espíritu se eleva en consagración. La vida espiritual es un campo de batalla. No se ve con los ojos, pero se siente en el alma. Enfrentamos pensamientos que parecen imposibles de vencer, hábitos que regresan una y otra vez, miedos que nos paralizan, tentaciones que nos rodean. Eso es spiritual oppression, una fuerza silenciosa que aprieta el corazón y debilita la fe. Y aunque la oración abre el cielo, el ayuno actúa como un martillo invisible que golpea las murallas hasta derribarlas. Imagina una muralla gruesa que protege una ciudad enemiga. Puedes gritar frente a ella, puedes empujarla, pero no caerá. Necesitas un ariete, un golpe continuo y persistente. El ayuno es ese ariete. Cada día de abstinencia es un golpe contra la resistencia, cada oración en medio del hambre es una piedra lanzada contra el muro. Al principio parece inútil, la muralla sigue firme, la opresión sigue presente. Pero poco a poco, con constancia, las grietas aparecen. Y de repente, cuando menos lo esperas, el muro se desploma. Eso es lo que ocurre en el mundo espiritual. Hay opresiones que parecen eternas, cadenas que parecen de hierro irrompible. Pero el ayuno, unido a la oración, perfora lo invisible. Mientras tu carne se debilita, tu espíritu se fortalece, y la spiritual oppression empieza a retroceder. Un ejemplo bíblico: Daniel ayunó 21 días buscando respuesta. Desde el primer día, su oración había sido escuchada, pero una resistencia espiritual en los cielos impedía que la respuesta llegara. Fue su perseverancia en ayuno y oración lo que rompió la barrera. ¿Qué habría pasado si Daniel hubiera desistido al tercer día, o al 10º? Nunca habría visto el cumplimiento. La enseñanza es clara: el ayuno no solo abre tus oídos, también abre camino en el mundo invisible. Piénsalo en tu propia vida: ¿cuántas veces has orado por algo sin ver resultados? ¿Cuántas veces has sentido que tus palabras rebotan contra un muro? Tal vez no se trata de que Dios no quiera responder, sino de que enfrentas una resistencia espiritual que solo cede ante un ayuno genuino. La spiritual oppression no se vence con deseos, se vence con sacrificio. El ayuno es un martillo invisible, pero poderoso. No es un martillo de hierro, es un martillo espiritual. Cada golpe parece silencioso, pero en el mundo invisible retumba como un trueno. Y mientras más rindes tu cuerpo, más fuerza toma tu espíritu. Un hombre oraba por años por la conversión de su familia. Nada pasaba. Decidió ayunar. Los primeros días fueron duros, sentía que nada cambiaba. Pero en medio del hambre, comenzó a orar con más fervor, a clamar con más lágrimas. Semanas después, uno de sus hermanos que siempre había sido indiferente pidió hablar con él y confesó que quería conocer a Cristo. ¿Fue coincidencia? No. Fue el poder de un corazón que unió oración con ayuno y rompió la spiritual oppression que cegaba los ojos de su familia. El ayuno también rompe resistencias personales. Tal vez no son demonios externos, sino cadenas internas: ira, orgullo, lujuria, adicciones, miedos. Cosas que intentas vencer con disciplina, pero siempre vuelven. Es ahí donde el ayuno revela su poder. Porque al debilitar tu carne, revela tus dependencias ocultas, te expone a tu fragilidad, y te obliga a correr a los brazos de Dios. Esa rendición abre espacio para que el Espíritu Santo derribe lo que parecía imposible. Pero cuidado, el ayuno no es magia. No se trata de pasar hambre y esperar milagros automáticos. El poder no está en la abstinencia, sino en la combinación de abstinencia con oración ferviente. Cuando la carne calla y el espíritu clama, las cadenas se sueltan, los muros se caen, y la spiritual oppression pierde poder. El enemigo odia el ayuno porque sabe lo que produce.
Sabe que cuando el pueblo de Dios ayuna con sinceridad, el cielo se abre, la tierra tiembla y las tinieblas retroceden. Por eso trata de distraerte, de cansarte, de hacerte creer que no sirve para nada. Pero cada vez que perseveras, cada vez que eliges rendir tu cuerpo y elevar tu espíritu, una grieta se abre en el muro. Entonces, ¿qué sucede después de que la resistencia se rompe? El terreno queda listo para algo aún más profundo, escuchar claramente la voz de Dios, porque el ayuno no solo destruye muros, también afina la sensibilidad del espíritu. El ayuno no fue diseñado para forzar a Dios a hablar. Él no es un juez al que hay que convencer con pruebas de sacrificio. Su voz no depende de tu hambre, de tus horas de abstinencia ni de cuántos días aguantas sin comer. Sin embargo, el ayuno tiene un poder extraordinario, no cambia a Dios, te cambia a ti. No obliga al cielo a abrirse, sino que abre tus oídos para percibir lo que siempre estuvo ahí. Muchos dicen, ayuné y no vi nada, no escuché nada, no recibí señales. Y se frustran, creyendo que Dios los ignoró. Pero el error es esperar que el resultado del ayuno sea un espectáculo externo, visiones dramáticas, sueños claros, palabras audibles. A veces sucede, sí. Pero el mayor fruto del ayuno no es lo externo, es lo interno. El ayuno afina tu espíritu como una cuerda de instrumento que antes estaba desafinada. Y cuando esa cuerda vibra en sintonía, la voz de Dios que antes parecía lejana comienza a ser reconocible. Imagina una radio antigua. Giras el dial tratando de encontrar la frecuencia correcta. Al principio solo escuchas ruido, interferencias, voces mezcladas. Pero cuando giras con precisión, de repente la señal se vuelve clara. El ayuno hace exactamente eso, silencia el ruido de la carne, derriba las distracciones, y ajusta tu espíritu hasta que captas la frecuencia del cielo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la spiritual oppression se aprovecha del ruido. Llena tu mente de preocupaciones, tu corazón de ansiedad, tus días de distracciones. Es como un enjambre de voces que hablan al mismo tiempo. Y en medio de ese caos, la voz de Dios parece imposible de oír. El ayuno no elimina la voz de Dios, elimina las otras voces que no te dejaban escucharla. Déjame contarte una escena. Un joven decide ayunar. Espera que durante esos días Dios le muestre un sueño impactante o una visión sobrenatural. Pasa 3 días, nada. Se siente frustrado. Pero al terminar, empieza a notar algo. Su reacción ante las tentaciones cambió, su paciencia con la familia aumentó, su mente está más tranquila para orar. Él pensaba que el ayuno había fallado, pero no se dio cuenta de que su espíritu había sido afinado. La voz de Dios no llegó con truenos, llegó en la transformación silenciosa de su interior. La Biblia muestra ejemplos de cómo el ayuno prepara el terreno para escuchar a Dios. Moisés ayunó en el Sinaí antes de recibir la ley. Jesús ayunó en el desierto antes de comenzar su ministerio. La iglesia primitiva ayunaba antes de enviar misioneros. En todos estos casos, el ayuno no obligó a Dios a hablar, más bien preparó a los hombres para escuchar, discernir y obedecer. El ayuno también te vuelve más sensible al susurro del Espíritu. Muchas veces Dios no grita, habla en voz baja. ¿Recuerdas a Elías en la cueva? Hubo fuego, hubo viento, hubo terremoto, pero Dios no estaba en ellos. Luego vino un silbo apacible, y ahí estaba la voz del Señor. Ese silbo es fácil de perder si tu corazón está lleno de ruido. El ayuno limpia ese ruido. La spiritual oppression quiere mantener tus sentidos embotados, tu corazón endurecido, tu espíritu adormecido. Quiere que corras de un lado a otro sin detenerte a escuchar. Por eso el ayuno es un acto de rebeldía contra esa opresión. Eliges parar, eliges callar, eliges abrir espacio. Y en ese espacio, el Espíritu Santo se manifiesta. Piénsalo en tu propia vida. ¿Cuántas veces has pedido dirección a Dios y no has sabido distinguir su voz? ¿Cuántas veces has dudado entre tus pensamientos y lo que Él realmente dice? El ayuno es la respuesta para entrenar tus oídos espirituales. No porque Dios hable más, sino porque tú escuchas mejor. Y aquí surge el gran secreto. El resultado más poderoso del ayuno no son las puertas externas que se abren, sino la transformación interna que ocurre. Porque cuando tu espíritu se vuelve sensible, incluso las pequeñas impresiones del cielo se vuelven claras. Una frase que lees en la Biblia arde en tu corazón. Una canción sencilla se convierte en mensaje profético. Un silencio se transforma en certeza. Eso es fruto del ayuno. Entonces, ¿qué pasará cuando entendamos que el ayuno no solo prepara nuestros oídos, sino que también nos moldea para ser uno con la voluntad de Dios?
Esa pregunta abre la puerta al siguiente nivel: comprender que el ayuno no busca señales externas, sino una transformación profunda que nos lleva a vivir en unidad con Cristo mismo. ¿Has visto que el ayuno no es un ritual vacío ni una simple abstinencia de comida? Es rendición, es consagración, es un martillo invisible que rompe resistencias y un silencio sagrado que abre tus oídos a la voz de Dios. Pero la pregunta que queda en el aire es esta: ¿qué harás ahora con lo que has aprendido? ¿Seguirás viendo el ayuno como un sacrificio pesado, o lo abrazarás como un camino de libertad? ¿Te conformarás con una vida espiritual rutinaria, o te atreverás a desafiar la spirituelle pression que ha querido adormecer tu fe? Salomón decía: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Jung nos recordaba que enfrentar la sombra es el inicio de la transformación. Freud afirmaba que lo inconsciente dirige la vida hasta que se hace consciente. Y la palabra declara que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Ves cómo todas estas voces convergen en la misma dirección? El ayuno es la llave que abre el corazón, revela las sombras, expone lo oculto y nos conduce a la libertad que solo Cristo puede dar. Hoy te dejo un desafío: no te quedes como espectador de verdades profundas. Practícalas. Haz del ayuno un altar de encuentro. Atrévete a silenciar la carne para escuchar el espíritu. Y verás cómo, paso a paso, tu vida se vuelve más ligera, más sensible, más llena de propósito. Ahora dime, ¿qué cadenas necesitas que se rompan? ¿Qué voces necesitas silenciar para escuchar al Padre? ¿Qué terreno de tu vida necesita ser preparado para la siembra del Espíritu? Mano blanca indicando hacia la derecha. Si este mensaje habló a tu corazón, te invito a suscribirte, darle me gusta y compartirlo con alguien que también necesita esta verdad. Porque juntos podemos seguir creciendo en sabiduría bíblica, aprendiendo de la profundidad de Jung, la claridad de Salomón, la reflexión de Freud, sobre todo, de la voz eterna de Dios.